Masejet Baba Batra Dafkuf Samejet Amudalef 168a, 8 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Veabal noten sahar vejule. Maita ama de amarkra vekatav venatan veaina de lo abdinanaji, shadiura banana ishaki eji de loli shahaye. Mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, que en un get, en un acta de divorcio, ¿quién es el que tiene que asumir los gastos del documento de divorcio? El esposo. El esposo tiene que asumir el pago que se le debe pagar al escribano. Pregunta la Gemara, ¿por qué? ¿Quién es el que debe asumir los gastos de cualquier documento? El que se beneficia o el que más se beneficia entre las dos partes. Y en este caso, ¿quién se beneficia del get? La mujer, que ahorita queda libre y se puede casar con quien sea. Entonces, ¿quién debería asumir el gasto del get, el gasto del escribano? La mujer. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, tienes razón, pero hay un pasuk que nos enseña lo contrario. El pasuk dice, Vekatav venatan, Vekatav la sefer keritut venatan beyada. Escribirás, Vekatav venatan, y le darás. ¿Quién da el get? El esposo. De la misma manera que el venatán, el darás, es el esposo a ella, también el Vekatav es el esposo. Entonces aquí aprendemos que el esposo es el que tiene que asumir el gasto del get, o sea, el gasto del escribano. La Gemara agrega una observación y dice que hoy en día, que no hacemos así, porque la costumbre es que quién es la que tiene que pagar, a pesar que Meikar Adin, según Alajá, el que tiene que pagar y asumir es el hombre, el esposo, ¿sí? Hoy en día, dice la Gemara, la costumbre es que ¿quién paga? La mujer. ¿Por qué? Dice la Gemara, Jajamim le echaron esto a la mujer porque vieron que si se lo mantiene esta responsabilidad al esposo, el esposo simplemente se tarda en dar el get y la deja aguná. Entonces, para que no pase eso, Jajamim dijeron, ¿saben qué? Daron adelante la responsable de pagar del get. ¿Quién es? Ella, y así no se retrase la entrega del get y así la mujer quede libre lo antes posible. Seguimos. Kotvim shtarle lo vea falpi shen malveimo vejule. Pshita lo trija beiska. Mencionamos en la segunda parte de la Mishnah respecto no a un get, sino respecto a un documento de préstamo. ¿Quién escribe el documento del préstamo? El prestatario toma un préstamo y le escribe un documento de préstamo a el prestamista. ¿Quién tiene que pagar por este documento? ¿Quién tiene que asumir los gastos del documento de préstamo? El prestatario. Porque ¿quién está beneficiando de todo esto? El prestatario. ¿Sí? Dice la Gemara, así dijimos en la Mishnah. Pregunta la Gemara, pshita, obvio que es así. ¿Cuál es el hidush? Obvio que en este caso, ¿quién se beneficia? El prestatario. Entonces, el prestatario se beneficia. Obvio que el prestatario tiene que pagar. Entonces, ¿cuál es el hidush en este caso? Dice la Gemara, no, el caso de la Mishnah no es así sencillo, un préstamo normal. El caso es cuando Reubén, por decir, recibe dinero de Shimón, no en carácter único de préstamo, sino para que Reubén invierta ese dinero y las ganancias, 50% por decir, sea para Reubén y 50% para Shimón. Entonces, en este caso, Shimón también se está beneficiando. El Hidush es que aún así, ya que el que más se beneficia es Reubén, el prestatario que está recibiendo, por eso decimos de que él es el que tiene que asumir. Por eso la Mishnah nos dijo que él tiene que asumirlo, porque es un hidush, a pesar que el otro también se está beneficiando. Seguimos. Kodvim shtarle mojer al pishen lokeach vejule. Pshita lo trija bemojer sadeu mi penera ata. En la próxima parte de la Mishnah mencionamos que respecto a un documento de compra y venta, ¿sí? ¿Quién es el que? Entonces tenemos el comprador y el vendedor, ¿sí? Entonces, ¿quién escribe el documento de compra y venta? El comprador paga dinero y el vendedor escribe que le vendió al comprador. Pero ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién tiene que pagar del documento? El comprador. Dijimos, como en la clase anterior, que el comprador siempre es el que se beneficia, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene? Por eso la Mishnah nos dice que efectivamente el comprador es el que tiene que pagar los gastos del documento. Pregunta la manera, obvio. Si el comprador es el que se beneficia, sabemos de que el que se beneficia tiene que pagar. ¿Cuál es el hidush? Dice la hermana, nos estamos hablando en un caso que el vendedor está vendiendo una tierra y la está vendiendo no porque necesita dinero, sino porque la tierra es muy mala, no es buena. Entonces, él tiene interés en vender esa tierra. Entonces, ¿quién se está beneficiando de esta compra y venta? También el vendedor. Eso no hubiese pensado que
el vendedor tiene que pagar. Que también en este caso, a pesar que está beneficiando más ¿quién? El comprador. Ese es el hidush de la Mishnah. Seguimos. En Kodim Shtarer Usim Vejule. Pshita lo tzricha de afilu tzurba merabanan de nijale lejamua lekarove. Mencionamos en la Mishnah la próxima parte respecto a documentos de compromiso y documentos de matrimonio. Documentos de matrimonio es la ketubá. Mencionamos de que en ese caso, ¿quién asume los gastos de la escritura, del escribano de esos documentos? ¿Quién es? El hatán, porque el novio se beneficia más. Dice la Gemara, obvio, el novio efectivamente se beneficia mucho más. Dice la Gemara, el caso es, el hidush de la Mishnah está hablando en un caso que el novio es un tamid jajam. Tzurba me rabbanan, un tamid jajam. Si uno hubiese pensado que en este caso se beneficia más la parte de la mujer, ¿por qué? Porque el suegro es el papá de la novia, ahorita él le viene muy bien de que tenga un yerno que tamid jajam, y sobre eso está escrito en Masejet Ketubot y en Masejet Pesachim, que una persona que casa a su hija con un tamid jajam tiene mucha recompensa, entonces está beneficiando mucho. Que aún así, el que asume quién es, no es el lado de la mujer, sino es el hatán, a pesar que el hatán es tamid jajam grande y se está beneficiando la mujer. Seguimos. En Kotvim Shtar Arisut de Kablanut Vejule. Pshita lo tzricha bebura. En la última parte de la Mishnah, no en la última parte, en la próxima parte de la Mishnah, hablamos de documentos de aparcería, se dice, de aparcero, ¿sí? O de arrendatario. Arrendatario que es un arrendatario no de pago de dinero, sino arrendatario de pago de producción, pero una cantidad fija. Esas Kablanut y Arisut es cuando uno recibe una tierra y paga un porcentaje de la producción que salga, no es algo fijo. Es un porcentaje fijo, pero no es una cantidad fija de producción. En estos ambos casos, ¿quién es el que asume los gastos de los documentos de arriendo, ya sea en Arisut en Kablanut? ¿Quién es? El arrendador. ¿Sí? O sea, el arrendador no el dueño, sino el que está recibiendo, el arrendatario. En la clase anterior dijimos, creo que arrendador, pero es error. El arrendador me refería al que está recibiendo, el arrendatario, ¿sí? No contra el arrendador. ¿Sí? El que lo recibe. Y ya él es el que tiene que asumir. Dice la Gemara, obvio, no obstante ambos tienen beneficio, pero ¿quién tiene más beneficio? El que está recibiendo, el arrendatario, ¿sí? Está ganando lo que no podía ganar antes. Dice la Gemara, el hidush aquí es, cuando estamos hablando de una tierra que se arrendó, que es burá, que debe permanecer en situación barbecho. ¿Cómo sabías? Barbecho, que barbecho sin trabajar. Un año se trabaja, un año no se trabaja. En este caso, cuando estás en el año que no se trabaja, uno hubiese pensado que no tiene ningún beneficio el que está el arrendatario, porque no está trabajando ahorita. O sea, muchas veces la tierra, cuando no es de mucha calidad, un año se trabaja, otro año no, para que tenga fuerza el tercer año, el próximo año siguiente, el siguiente año, ¿sí? Entonces, uno hubiese pensado que en el año de barbecho, en este año que lo está dejando en barbecho, que lo está dejando sin trabajar, en ese caso el arrendatario no tiene beneficio. Entonces, ¿quién debería de asumir el documento? No el arrendatario, sino el dueño original, el arrendador. Que aún así decimos que sí le viene bien el beneficio total y el que tiene que asumir es el hidush de la Mishnah, que aún así el que tiene que asumir el gasto de ese documento, ¿quién es? El que está recibiendo el aparcero, el arrendatario. Muy bien, seguimos. En Kotvim Shtare Birurin el Amidah Cheneem Vejule. Ma Shtare Birurin. Aja Targim Shtare Taganata, Rabbi Mia Barabá, Amar Ze Borerlo Ehad, Veze Borerlo Ehad. Mencionamos al final de la Mishnah, eso sí es la última parte de la Mishnah, hablamos sobre documentos de sentencias judiciales y de Shtare Birurin. Y no explicamos qué es Shtare Birurin. ¿Sí? Entonces enfoquémonos en Shtare Birurin. La Gemara a continuación. ¿Y qué dijimos que es Shtare Birurin? Solo para que tengamos la idea clara de la Mishnah. Hablamos de sentencias judiciales, que eso está claro, dejémoslo por un lado, pero Shtare Birurin dijimos, no está claro lo que es, pero sobre Shtare Birurin dijimos que para escribirlo hay que escribirlo midat sheneim, con consentimientos de ambos litigantes, ambas partes. ¿Sí? ¿Y quién tiene que asumirlo? Ambos, según Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon Gamliel, ¿qué dice? No, se le escribe uno a cada uno. ¿Sí? Y cada uno tiene que pagar uno completo. No es mitad y mitad, sino cada uno. No se escribe uno y paga mitad y mitad, sino uno cada uno y cada uno paga completo. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara analiza qué es Shtare Birurin. Shtare Birurin, ¿qué es eso? Dice la Gemara dos explicaciones. En Babel decían que se refiere a Shtare Ta'anatá, documento de argumentos. Un documento en el cual se escribía el argumento de un litigante y del otro.
O sea, hoy en día se llama acta. Acta del juicio. ¿Sí? Ahorita para escribir. Esta es la primera explicación en Babel. ¿Y por qué se necesita consentimiento de los dos? Porque una vez se escribe, ya uno no se puede retratar del argumento. Una vez no está escrito, uno dice un argumento, dice, no sirve, sabe que me retracto, digo otro argumento. Pero una vez escribió, no hay vuelta atrás. Entonces, para poder escribirlo, tienes que tener consentimiento de ambos lados. Esa es la primera explicación. ¿Dónde decía esa explicación? En Babel. La segunda explicación la decía Rabbi Irmía Barabá, que estaba en Eretz Israel. Él decía que Shtarei Berurín, explico un poquito más, en Babel, que es acta de los argumentos, Berurín viene la palabra claridad, clarificación, claridad de los argumentos, que cada uno decía, se resumían los argumentos. Sin embargo, Rabbi Irmía Barabá, que estaba en Eretz Israel, decía, no, Shtarei Berurín viene de la palabra berur, de selección. Explico, cuando hay una discusión entre dos partes en un tema monetario, se va a un bedín. ¿Cómo se va al bedín? Una de las maneras de hacer es zabla, se llama. Una parte elige un juez, la segunda parte elige un segundo juez, y entre los dos jueces elegidos se eligen a un tercer juez. ¿Sí? Entonces, Shtarei Berurín, Rabbi Irmía Barabá explicaba que se refiere a el documento de Zeborelo Bezhad, de Zeborelo Ejad. Que una vez escribía que cada uno elegía, ya no se podían retractar. Entonces, por eso se necesita hacer con consentimiento de ambas partes. ¿Ok? Entonces tenemos discusión que Shtarei Berurín. Una es que, en verdad, discusión en la explicación, porque lógicamente no hay discusión, ambos pueden estar de acuerdo lógicamente. Es una primera opinión, Shtarei Berurín viene de clarificación, acta de argumentos, clarificar los argumentos que hubo. Y según, eso es Babel, y en Eretz Israel, Rabbi Irmía Barabá decía que es selección, Berurín de la selección, Zabla, Ze por el Ejad, Ze por el Ejad, cada parte agarraba un juez, y entre los dos jueces agarraban a un tercer juez y así creaban el bedín. De todas formas, según ambas explicaciones, Tanna Kamma nos dice que ¿qué? Que hay que hacerlo con consentimiento de ambos, porque después no hay vuelta atrás. ¿Y cómo se paga? Mitad y mitad, entre los dos tienen que pagarlo. Sin embargo, como dijimos, dice la Gemara, Rabbi Shimon Gamliel Omer, Lishnehem kotim shenaim, leze beatzmo, leze atzmo. Rabbi Shimon le discute, dice, no, ¿para qué entrar en esto? Mejor escribir un documento a cada uno, una copia a cada uno. En verdad no es una copia, vamos a ver. ¿Sí? Y cada uno paga completo. ¿Sí? ¿En qué discuten? ¿En qué discuten? ¿Por qué Rabbi Shimon no está de acuerdo con Tanna Kamma que entre los dos pagan? ¿Por qué? ¿En qué están discutiendo acá? Dice la Gemara, Leima bekofin al midatz dom kamiflegi. De marzabar kofim u marzabar en kofim lo. De kule alma kofim. Veajainu tamad Rabbi Shimon Gamliel. De amarle lo níjale de teves de jutaf que de juti de damitalai ki haría. Rabá. La Gemara intenta decir que discuten en lo siguiente. Algo que se llama midat sedom. ¿Qué significa midat sedom? Actitudes, conductas de sedom, midot, cualidades no bonitas. No está, hay una que está escrito en Masejet Avot, ¿sí? En la Mishnah Masejet Avot, capítulo 5, Mishnah 10, está escrito que cuando una persona dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, eso es ¿qué? Midat Sedom. Uno siempre tiene que buscar decir, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Eso es Hasid. Cuando dice lo mío es tuyo, lo mío es mío y lo tuyo es mío, es Rasha. Pero bueno, enfoquémonos en Midat Sedom. Midat Sedom es que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No te doy nada, no me des nada. Así dice la Mishnah Masejet Avot. Y ambas opiniones en la Mishnah están de acuerdo de que esto es Midat Sedom. Están de acuerdo con la Mishnah Masejet Avot, pero hay Mahloket, si kofin, muy bien o no kofin. ¿Qué significa si kofin o no kofin? Si coaccionamos a la persona que no tenga esa conducta de Sedom o no. O sea, si coaccionamos a la persona a portarse bien o lo mantenemos como Midat Sedom. Definitivamente es Midat Sedom, es cualidad de Sedom y no se debe. La pregunta es si nosotros como Betín lo coaccionamos a cambiar o no. ¿Qué pasa aquí en este caso? En este caso, Tanna Kamma opina, así la Gemara intenta decir, que kofin, que sí coaccionamos a la persona no practicar esa conducta de Sedom. Y por lo tanto,
Cuando cada uno dice, ¿sabes qué? Escríbeme uno a mí y uno a ti. Tú pagas completo y yo pago completo. No, escribamos uno entre los dos y mitad y mitad. No, yo quiero uno para ti, uno para mí. Cada uno separado. Midatzón. Coaccionamos que no se comporta así. Por eso Tanakama dice que ¿qué? Un documento, mitad y mitad. Sin embargo, Rabbi Shimon Gamliel dice, no. El cofín, no lo coaccionamos. Y por lo tanto, si él quiere decir uno y uno, completo y completo, no pasa nada. Así la Gemara intenta decir. Sin embargo, la Gemara tú me dices, no, en verdad, todos están de acuerdo con esta mitad de que es midatzón y todos están de acuerdo que ¿qué? Que cofín. Midatzón, cofín, lo coaccionamos a no practicar esas conductas de midatzón. Ah, y por eso es que Tanakama opina que ¿qué? Que se escribe un documento y mitad y mitad. Entonces, ¿por qué Rabbi Shimon Gamliel dice que puede venir a decir uno cada uno y cada uno paga completo? No, porque aquí le puede decir una parte al compañero. Si escribimos un documento, ¿cuál es la diferencia? Por eso dije que no son dos copias literal. Cuando escribimos un documento se escriben los argumentos de ambos en el mismo documento. Si se escriben dos documentos, uno para cada uno, en cada uno se escriben los argumentos de ¿qué? De cada uno nada más, no de los dos. El de una parte se escribe los argumentos de esa parte. Y en el documento de la segunda parte se escriben los argumentos de la segunda parte. ¿Sí? Pero toda esa explicación cuadra si la explicación Shtar Berurim es como la primera, que es un acta de argumentos. Según la segunda explicación, que es Zablas de Borel, de Borel, no hay clarificación sobre esta parte. Pero eso entre paréntesis. Pero de todas maneras, aquí le puede venir a decir una parte a la otra, mira, no es tema, cofín, aquí tú me puedes coaccionar para no hacer midatzón, pero aquí no lo hago por midatzón. Aquí yo prefiero que mis argumentos estén conmigo y estén separados a los tuyos. ¿Por qué? Porque si tú vas a ver mis argumentos todo el tiempo al lado tuyo, vas a tratar todo el tiempo constantemente de buscar, de reabrir el juicio y decir que mi argumento no sirvió, porque lo vas a tener presente todo el tiempo. Cuando uno sabe en qué se basó la otra parte para su opinión, para esto, siempre va a estar buscando la quinta pata de qué, para ver cómo tumbar ese argumento. Entonces vamos a acabar el juicio y vas a tener mi argumento claro ahí. Y vas a decir después de una semana, ¿sabes qué? Ahí está el argumento de él. No me parece, voy a ir al venir a reclamar nuevamente. Entonces va a aparecer como un león sobre él. Entonces por eso dice Rabbi Shimon Gamliel, por eso tiene todo el derecho uno de ellos decir, ¿sabes qué? Escribamos uno para cada uno y cada uno paga lo suyo. A pesar que podemos coaccionar para que la gente no practique la midat sedom, cualidades de sedom, pero aquí no es cualidades de sedom, aquí la razón que yo estoy pidiendo esto no es por sedom, no es por maldad, tú uno y yo uno separado y cada uno todo completo. No, no, y cada uno paga completo. No, esa no es la idea que hacemos separar. La idea es que no quiero que tú tengas mi argumento, porque si tú tienes mis argumentos, ¿qué pasa? Me va a estar molestando como si fueras un león todo el tiempo. Como ustedes saben, a veces uno hace un juicio, va a un dictamen todo y ese juicio se abre otra vez y se abre y se abre y se cierra y se abre. No quiero tener eso encima mío. Eso es por otra razón. Por eso la versión que dice que se puede separar. Seguimos. Dice la Mishnah. Mishe para mikzat chovo veishlish et shtaro. Veamarlo imlo natati lach mikam ladion pelonita en lo shetaro. Igi azman velo natan. Rabbi Yossi omer iten. Rabbi Yehuda omer lo iten. Bemaika miflegi. Bueno, expliquemos. Digamos, leamos la Gemara una vez. Bemaika miflegi. Rabbi Yossi sabar smachta kanya. Rabbi Yehuda sabar smachta lo kanya. Maro nachman amar barabu abarab. Alajá que Rabbi Yossi. Que atu le kamet Rabbi Yemi amar lehu. Vejimachar Rabbi Yohanan le mandó para Shana ushniya. Alajá que Rabbi Yossi. Anima ese. Ve'en alajá que Rabbi Yossi. La Gemara, la Mishnah, perdón, trae el siguiente caso. Escuchen este caso, Rabotai. Préstamo. Caso sobre préstamo. Tenemos un prestamista. ¿Cómo se llama el prestamista? Por decir, Shimon. ¿Cómo sabías? Y el prestatario se llama Reubén. Lo tienen claro ya. Y le presta Shimon a Reubén. ¿Cuánto? No, está bien. Le presta 100. ¿Sí? Y como le presta Shimon a Reubén 100, ¿qué hace Reubén? Le escribe que un documento, te debo tanto y tanto, con testigos, todo, te debo 100. ¿Y a quién se lo da? A Shimon. No, Reubén lo escribe y se lo da a Shimon. Después de un tiempo, normalmente, saben que antes de seguir en este caso, cuando viene Reubén y paga todo, pues Shimon tiene que devolver el documento. Bien, después de un tiempo viene Reubén y paga parte de la deuda. Digamos 20. Paga 20. ¿Cuánto queda? 80. Normalmente en estos casos no puede Shimon regresar el documento, pero si Reubén le requiere un recibo, dame un recibo que ya recibiste 20. Cuando tú me saques que te debo 100, yo saco 20 y yo saco el recibo de 20 y te pago 80 más y ya está.
Pero en vez de ahorita ir a buscar un escribano para escribir un recibo, para que Shimon escriba un recibo y todo, decidieron entre los dos, ¿sabes qué? Depositemos muy bien, depositemos el documento de préstamo que dice 100 en manos de un tercero, que ese tercero es de confianza para Reubén y para Shimon. Y le agrega el prestatario, o sea, Reubén, y le dice al tercero, ¿sí? Digamos Leví, dice, mira, si yo no te doy a ti, le dice a Leví como si fuese mensajero de Shimon, si yo no te doy a ti el resto de la deuda, ya pagué 20, pero si yo no te doy el resto de la deuda, o sea, los otros 80, de aquí hasta tal día, digamos hasta 30 días, pues te doy permiso, le dice Reubén al intermediario Leví, que le regreses el documento ¿a quién? A Shimon, y que Shimon pueda cobrar los 100 completos de mí. Y efectivamente llegan los 30 días, pasan los 30 días y Reubén no paga esos 80. ¿Qué hacemos en este caso? Dice la Mishnah Mahloket. Rabbi Yossi dice, la condición es condición, lo que quedaron es lo que quedaron, lo que pactaron es lo que pactaron. Y por lo tanto, el intermediario, el tercero, Leví, tiene que darle ahorita el documento ¿a quién? A Shimon, y Shimon tiene todo el derecho de cobrar ahorita ¿qué? 100 completos. O sea que va a recibir al final ¿cuánto? 120 de Reubén. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no, la condición no sirve, lo que pactaron no sirve, y por lo tanto el tercero, el intermediario, no debe entregarle ese documento a Shimon, porque se lo entrega a cobrar 100. Se lo tiene que tener en su mano para que le den nada más que la diferencia 80. Así dice la Mishnah. De inmediato la Gemara pregunta, ¿en qué discuten? Dice la Gemara, te voy a decir en qué discuten. En asmachta. Si asmachta kania o asmachta lo kania. Explico qué es asmachta. Ya lo hemos visto anteriormente. Asmachta es, muchas veces yo quiero que mi amigo confíe en mí. Y para causar confianza, para que él me confíe en mí, yo le digo, ¿sabes qué? Si me das esto te doy, le dice algo. Si me das esto te doy el doble. Cuando se lo dice, en verdad él no tiene intención de darle dos. Mejor dicho, el caso es así. Préstame esto y te voy a pagar de aquí a 30 días, como el caso nuestro. Préstame, te voy a pagar de aquí a 30 días. Los 80 diferencias te voy a pagar de aquí a 30 días. Y si no, te doy el doble. O si no, dale el documento para que me cobre los 100 completos. La intención de esta persona en realidad no es pagarle 100. Su intención, la razón que está diciendo es para decirle, mira, no te preocupes, para darle credibilidad, no te preocupes, yo me voy a encargar que te pague los 80 en esos 30 días, cuando lleguen los 30 días, porque si no, ahí está que le dije que te lo dé completito a ti. Eso se llama asmachta. Asmachta es cuando yo quiero que mi compañero confíe en mí y por lo tanto estoy dispuesto a dar más si no cumplo mi condición. ¿Sí? La pregunta es si recae o no recae. Entonces, Rabbi Yossi opina recae. Por eso aquí la condición que se hizo en Rabbi Yossi en la Mishnah sirve, está pactada y por lo tanto si después de 30 días no pago los 80, le puedo dar el documento a Shimon para que Shimon cobre 100. Más los 20 que ya había pagado. Para que Shimon pague 100. Para que Shimon cobre 100 más los 20 que ya había cobrado. ¿Sí? 120 total. Y Rabbi Yehuda opina no, asmachta lo kania. Cuando uno hace una asmachta muy bonito, todo sirve para palabras, pero no recae. Y por lo tanto, en este caso, la condición que se hizo no recae, y por lo tanto, después de 3 días, aunque no he pagado, no recae la condición, y por lo tanto no puede el intermediario darle el documento a Shimon para que cobre 100 en adición a los 20 que ya cobró, sino tiene que seguir en manos del intermediario para que cobre nada más que 80. ¿Cómo quieres alajá? Dice Nachman en nombre de Rabba Barabúa, en nombre de Rab, alajá es como Rabbi Yossi, que asmachta con sirve. Eso tiene que ver con las apuestas y demás. Cuando uno apuesta, entre paréntesis, lo digo, cuando uno apuesta, ¿por qué uno apuesta? Porque piensa que va a ganar, de cierta forma. Ese es el tema si asmachta con o no con Si recae o no recae. Si no recae y aún así cobras, si ganas la apuesta o te quitan, te están robando o tú estás robando. Bueno, no voy a entrar en eso ahorita. De todas maneras, Nachman en nombre de Rabba Barabúa, en nombre de Rab, dice que alajá como Rabbi Yossi, que asmachta con que sí sirve. Y cuando fueron a preguntarle a Rabbi Ami
sobre casos de asmachta, le dijo Rabbi Ami, si Rabbi Yohanan ya nos enseñó una y otra vez, o sea, varias veces que la halajá es como Rabbi Yossi, que asmachta con él, ¿qué voy a hacer yo? No tengo lo que decir. Pero aún así la Gemara concluye y dice, la halajá no es como Rabbi Yossi, sino decimos que ¿qué? Que asmachta lo cone. Y por eso cuando uno no quiere dar algo de verdad y aún así lo da, se considera que se lo están robando. O si alguien le compró una asmachta que me dieron a mí y yo la cobro, se considera que yo estoy robando. Es el tema de la apuesta, delicado. Seguimos. Próxima Mishnah. Dice la Mishnah Mishenim Hak Shtar Chovo. Ma'amid al avedim uba lifne bedin veosim lo kiyum ish ploni ben plonim hak shetarom ben peloni upeloni edav. La Mishnah ahorita nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Digamos un préstamo, un documento de compra y ventas. Hablemos de un préstamo. Shimon le prestó dinero a Reubén. Reubén le escribe un documento de préstamo al prestamista, Shimon. Muy bien. Y Shimon, mientras que tiene el documento, se le borra las letras del documento. Se manchan con tinta, la tinta se corre de las letras. O que cayó agua encima del documento y se borró. Y ahorita Shimon quiere venir y cambiarlo por otro documento, porque ese después no se lo van a aceptar. ¿Cuál es la solución? Dice la Mishnah, la solución es la siguiente. Tenemos que buscar dos testigos, ¿sí?, que conocen qué estaba escrito en ese documento. ¿Sí? Dos testigos básicamente, dos personas que vieron el documento antes de que le vino el defecto, antes de que se borró, antes de que le cayó agua. Y esos dos testigos lo lleva ¿a dónde? Al Betín. Y esos dos testigos hacen algo que se llama Shtar Kiyum, un documento de certificación, o sea, un segundo documento en el Betín, en el cual mencionan todo lo que estaba escrito en el primer documento de la siguiente forma: fulanito, hijo de fulanito, tenía un documento, o sea, Shimon, ¿sí?, tenía un documento y se le borró el documento escrito. Shimon tenía un documento que se le borró y ese documento estaba escrito en tal día, se escribe en la misma fecha del primer documento, y el monto que estaba de préstamo a favor de él era ¿qué? El monto que estaba antes, digamos que es 100. ¿Sí? Y adicionalmente, tienen que también estos testigos nuevos escribir que habían dos testigos firmantes en el primer documento y eran tal y tal persona. Y después vienen estos dos testigos mismos, estos dos segundos testigos que están diciendo todo esto, y ellos mismos firman el documento frente del Betín. ¿Está claro o no? Se repito. A una persona se le borró el documento y ahorita quiere venir y tener un segundo documento de reemplazo. ¿Qué hace? Dice la Mishnah, muy sencillo, que agarre a dos personas que sabían que estaba escrito en el documento antes del borro, que no son los mismos testigos, o sea, pueden ser otros, ¿sí? Digamos, dos personas que vengan al Betín y hagan kiyum de la siguiente forma, que escriban en el documento enfrente del Betín que fulanito, o sea, Shimon, se le borró el documento que fue escrito en tal fecha y tenía tal monto que le prestó, que le debía a Shimon, ¿sí? Y los testigos que estaban ahí eran tal y tal personas, y después de que escriben todo eso, vienen los testigos estos y ¿qué? Estas dos personas que vieron que estaba escrito y firman el documento. Llamemos a estas dos personas los segundos testigos. ¿Sí? Los primeros testigos son los que estaban en el primer documento y los segundos testigos son los que firman el segundo documento. Pero en el segundo documento los segundos testigos firman, pero también escriben quiénes eran los testigos del primer documento. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos agrega lo siguiente. Tanu Rabbanan. Eizeu kiyumo. Bemotav tlatah avena anu peloni. Hotzi peloni en peloni shtar mahuk lefanenu. Beyom peloni edav. La Gemara trae una baraita. Y la primera parte de la baraita es la que acabamos de leer. En la Mishnah vimos cómo se hace ese segundo documento y cómo firman los segundos dos testigos. ¿Sí? Listo. Pero para que pueda uno cobrar con eso necesitamos que certificación del documento. Certificar, el Betín tiene que certificarlo.
Después de las dos firmas de los segundos testigos que firman en ese... no los segundos testigos. Después de las firmas de los testigos del segundo documento, llamémoslo así, viene el Bet Din y debe certificar que ese documento estuvo todo ok, todo en orden. ¿Qué se escribe ahí? Hasta ahorita estuvimos viendo cuál era el quiyum del primero al segundo. Ahorita, después que existe el segundo y firmaron los testigos en el segundo, ¿qué el Bet Din ¿cómo el Bet Din certifica? ¿Cuál es el lenguaje? Entonces el Bet Din certifica así: en presencia de 3 jueces, nosotros, fulanito, fulanito y fulanito, los nombres de los jueces, vimos cómo fulanito Shimón sacó un documento borrado enfrente de nosotros y nos atestiguaron que fue escrito en tal día, y fulanito y fulanito firmaron ese primer documento, y en nuestra presencia fulanito y fulanito, o sea, los dos testigos del segundo documento, firmaron el segundo documento. Esa es la manera. O sea, tiene que contar lo que pasó. Sigue diciendo la Gemara: Veim katuv bo uzkaknu leedutan shel edim venimtzet edutan mejuvenet gove ve'eno tzarich להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה. Sigue diciendo la Baraita: ¿qué pasa cuando... un segundo. Normalmente, para uno poder certificar cualquier documento, uno tiene que certificarlo, para uno poder usar cualquier documento, uno tiene que certificarlo en el Bet Din, o sea, comprobar de que no es falso. ¿Cómo se hace eso? A través de los testigos que uno trae, que reconocen que estas dos firmas son de fulanito y fulanito y no son falsificadas. Entonces, también en nuestro caso, puede ser que el documento primero era falso. O sea, aquí tenemos algo muy bonito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algo todo muy bonito, que hay dos personas que vieron ese documento antes de que se borró y después se borró. Entonces ellos dan testimonio de todo lo que vieron. Pero ¿quién dijo que el primero estaba bien? Puede ser que el primero era falso. O sea, vienen dos personas y dicen que ellos vieron el primer documento y estaba escrito la fecha y el monto y los testigos y todo, pero puede ser que el primer documento era falso. ¿Cómo hacemos aquí? Entonces, normalmente tiene que uno ver las firmas y las reconoce y listo. Pero aquí no puede ver la firma del primero, porque el primero muy bien, se borró. Entonces, el Bet Din debe de cierta forma certificar que ellos, Jokrim, ¿cómo se dice Jakru? Cuestionaron, analizaron el testimonio de los primeros testigos y se dieron cuenta, de cierta forma averiguaron esas firmas y se dieron cuenta que son verdaderas. Y por lo tanto, ahí puede cobrar. Entonces dice aquí en la Baraita, en esta segunda parte, que en el certificado debe también estar escrito en adición que analizamos, Hakarnu, los testigos primeros, y vimos que están bien. Ahí puede venir y cobrar de inmediato con ese segundo documento, con los dos testigos nuevos que están firmando todo. ¿Por qué? Porque ellos vieron un documento que existía y que las firmas de ellas eran reales. Pero si no está escrito esto, tiene que traer prueba. Tiene que traer prueba. Si no está escrito que el Bet Din analizó los primeros testigos del primer documento, tiene que traer pruebas sobre el monto escrito en el documento, sobre la fecha y sobre todo información, porque no obstante los segundos testigos dan testimonio que vieron un documento todo, pero ¿quién te dijo que ese primer documento es real? Es verídico. Sí. Seguimos. Sigue diciendo la variedad: Nikra pasul nitkarra kasher nimhak o nitashtesh אם רישומו ניכר כשר, יחידה מנקרא יחידה מנתקרא, אמר רבי יהודה שנקרא קרע של בית דין, נתקרא קרע שאינו של בית דין, יחידה מקרע של בית דין, אמר רבי יהודה, מקום הדין ומקום הזמן ומקום התורף, ויאמר שתי וערב. La Baraita culmina diciendo lo siguiente: si el documento fue rasgado, un documento de préstamo fue rasgado por una persona a propósito, en ese caso decimos que si lo encontramos está inválido, no puedes usarlo, porque asumimos de que quien lo rasgó, si fue a propósito, el prestatario. Seguramente lo rasgó para que no vayan a cobrarle de vuelta, entonces está inválido, no puedes usarlo. Pero si fue roto accidentalmente, si se rasgó accidentalmente, ahí sigue siendo kasher y se puede
cobrar con él. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero antes de eso la verdad sigue diciendo, si se borró el documento, ¿sí? Que la mancha se movió o mejor dicho, que la tinta se movió porque lo tocaron y con el sudor de los dedos se movió la tinta, ¿sí? O que la mancha misma o que la misma tinta estaba suave, estaba líquida, no estaba seca, fresca y se movió, de tal forma que ahorita no vemos las letras que habían. Dice la Gemara, a pesar de que no vemos las letras, si podemos ver las marcas anteriores de las letras, ahí decimos que ¿qué? Que es kasher. Porque aunque se juntaron las letras, muchas veces cuando se junta uno todavía ve lo que había antes, la marca, llamémoslo así, la marca que quedó. Así nos dice la baraita. Y la Gemara de inmediato pregunta, ¿cómo? Me acabamos de decir que si fue rasgado a propósito, ahí decimos de que no se puede cobrar. Pero si fue accidentalmente, ahí decimos que ¿qué? Que sí se puede cobrar. Dice la Gemara, listo. Cuando fue rasgado a propósito, perfecto, no se puede. Cuando fue accidentalmente, ahí sí se puede cobrar. Pero ¿cómo tú sabes cuándo fue rasgado? ¿De qué manera? Dice la viuda, no te voy a explicar. Cuando la rasgada es una rasgada que hace el bedín, como la del bedín, ahí está pasul. ¿Sí? Porque el bedín normalmente la hace para que no puedan cobrar. Entonces, cuando es una rasgada de este tipo de rasgada, pasul. Y cuando no es como el bedín, ahí decimos que es accidental y es kasher. Sigue preguntando, ¿y cómo es la rasgada del bedín? Dice la viuda, la rasgada del bedín es cuando se rasga y se rompe por el lugar de los testigos, por el lugar de la fecha y por el lugar del toref, que es la parte esencial y principal del documento. Cuando se rasga por todo ese lugar, esa es la rasgada del bedín, y decimos que si encontramos un documento así, seguramente fue a propósito y queda inválido. Si la rasgada fue por otro lado, fue accidentalmente y se puede seguir cobrando. Así explica la vida. Sin embargo, Abaye dice, no es necesario que pase la rasgada por los testigos, por la fecha y por la parte principal, sino el hecho que pasa la rasgada por Shtiva Erev, a lo vertical y horizontal, suficiente, ¿sí? Para que quede inválido 100%, eso ya es rasgada del bedín, ¿sí? Cuando es vertical y horizontal, estamos hablando cuando es por la mitad, porque si lo rompes únicamente horizontal por la mitad completo y ya se dividió en dos, eso ya seguro está pasul, ¿no? Obviamente. Ok, la Gemara trae una historia. Hanu arvae de atule pumpedita. Davu kansi arata dinshe atu marvatayu le kame de abaye. Amrule lech ze mar shetarin. Velich tolan mar shetara harinale de ibn trishat nekitin achat beyadan. אמר לאומה יביד לחוד, אמר לספרן קודם שני שרות על שדה אחת, דילמה טריף ועד טריף. הבו קטר דילה. אמר לספרי זיל, כטוב לאו, הוא על המחק וידיו על הנייר דפסול. אמר לרבא חבר מן יומה. לאביי דדילמה רישומו ניכר, ותנן נמחק ונשתר שרישומו ניכר כשר. אמר למיקה אמינא שטרה מעליה, א' ב' בעלמא כאמינא. La Gemara trae la siguiente historia. Hubo una historia con unos Ishmaelim. ¿Saben qué son Ishmaelim? Ismaelitas, sí, exactamente. Sí, que fueron a Pumpedita. Los Ishmaelim, estos Ishmaelim, llegaron a Pumpedita. Y llegaban donde personas. Y los forzaban que les den sus campos, las tierras. A los habitantes de Pumpedita llegaban esos Ishmaelim a Pumpedita y decían, deme por favor, no por favor, le quitaban la tierra a los dueños, a Reubén, a Shimón, Leví, Yehudá y Zahar que vivían ahí en Pumpedita, le quitaban las tierras. No nada más le quitaban la tierra, sino este dueño original, el dueño real, Reubén, digamos, Reubén, Shimón, Leví, ellos tenían un documento que compraron, documento de propiedad, documento, compraron el documento. No nada más le quitaban la tierra, sino también, no nada más la piedra, sino la tierra, sino también le decían que, dame qué, el documento de propiedad. El documento de compra, dámelo. ¿Sí? De tal forma que no existía en un futuro que venga el dueño de la tierra, Reubén o Shimón o Leví, y se lo quita al Ishmaelí. ¿Por qué? Porque el Ishmaelí se le quitó la tierra, se adueñó y también le quitó el documento. Bueno, los dueños de las tierras de Pumpedita, que vieron que le estaban quitando las tierras, o sea, los que todavía tenían tierras, fueron enfrente de quién, los que todavía no le han quitado, enfrente de Abaye. Y le dicen, por favor, Abaye, ¿sí? Mira este documento que tenemos. Son nuestras tierras, no nos las han quitado todavía. Y aquí está el documento de propiedad. Digamos que a Reubén se la quitaron ya. Vino Shimón, ¿sí? Shimón va donde quién? Shimón va donde Abayé.
Le dice, mira, aquí está mi tierra, no me la han quitado todavía. Y aquí está el documento, mira el documento de propiedad, mira el documento que yo lo compré. ¿Sí? Y le pide, por favor, me van a quitar el documento. Me van a quitar la tierra y me van a quitar el documento. Te pido, por favor, le dice a Valle, que me hagas un segundo documento para que ese yo me lo pueda, ¿qué? Para que yo me lo pueda quedar. De tal forma que si vienen los Ishmaelí y me quitan la tierra y también me quitan un documento, yo me quedo con el segundo documento. Y después de un tiempo, que se calme la cosa, van a seguir ellos, van a salir con un segundo documento que dice que en verdad había un primer documento, que ese se lo entregaron a él, se lo iban a entregar, y el segundo documento es real, y así de esa forma van a poder reclamar de regreso sus tierras. Así le pidieron a quién, los habitantes de Apumpedita, a Valle. Le dice a Valle, no puedo hacer nada, porque Razafra dice que no se puede escribir dos documentos de propiedad, dos documentos de compra sobre una misma tierra. ¿Por qué? Porque puede ser que venga el prestamista del vendedor y le quite la tierra a quién, al comprador. Si el préstamo fue hecho previo a la compra y venta, puede quitársela al comprador. Y va a venir el comprador y cobrar dos veces del vendedor, porque tiene que dos documentos. Razafra dice, no puede escribir dos documentos. No vaya a ser que el comprador, si tiene dos documentos, vaya a cobrar ¿qué? Doble. ¿Sí? Cuando le quiten la tierra el prestamista del vendedor, va a ir, mira, me quitaron la tierra y mira aquí aquí está, dos veces me tiene que pagar. O sea, por eso no se puede, Razafra dijo que por eso no se puede escribir ¿qué? Dos documentos de compra sobre una misma tierra. Por eso le dice a Valle, lo siento mucho, no le puedo hacer el segundo documento. Sin embargo, los dueños de las tierras acosaron a Valle. Le dicen, por favor te pedimos que no hagas esto, porque si no, vamos a perder todo lo nuestro. Y Valle dice, no lo voy a hacer, pero siguieron acosándolo. Y a Valle, para sacárselos de encima, le dijo a su escribano, ¿sabes qué? Escríbanle un documento a ellos, como ellos pidieron, pero escríbelo, el texto escríbelo sobre una hoja, que el texto quede sobre algo borrado, y los testigos firmantes sobre una parte que no estaba borrosa. Y como vimos anteriormente en Dafkusa Mejdale de Amudal 164, hace 4 Dapim, cuando el texto está sobre algo borroso y los testigos sobre algo no borroso, decimos que ¿qué? Que es pasul. De tal forma no van a poder cobrar con ese segundo documento. O sea, se lo está diciendo no para ayudarlos, más que todo para ¿qué? Como lo estaban acosando, para sacárselo de encima. La Gemara entiende que Abayé le pidió al sofer que escriba un documento kasher, o sea, con lo real, el segundo documento que sea literal lo real, que después, y que lo firmen, y que después borre el texto y escriba otro texto encima. Pero la Gemara entiende en este momento que les pidió, cuando le dice que escriba sobre algo borroso, les pidió primero que escriba un documento kasher 100%, texto y testigos, después borrar texto y después volver a escribir el mismo texto sobre el borrón anterior. ¿Sí? Y no hay problema con eso, ¿por qué? Porque no van a poder cobrar con eso porque está inválido. Así la Gemara entiende. Por eso viene Rabajabar Menú y le pregunta a Valle, pero no me cuadra. Porque vimos antes que cuando es Rishumon y Kar, aunque tú borres algo, ¿sí? Pero si todavía se nota la marca de lo anterior, te puedes basar en la marca. Sí, aunque no se ve la letra completica, pero te puedes basar en la marca. Entonces, si tú me dices de que Abayé le dijo a sus escribanos que escriba un documento kasher y literal de lo que pasó con los testigos y después después borre el texto y vuelve a escribir el mismo texto, va a seguir siendo kasher en caso que se nota la marca. Respondió Abayé a Rabajabar Maniume, no. Cuando yo le dije a mis escribanos que escriban sobre algo borrado, no se escriban el texto literal lo que pasó y después borren y después vuelvan a escribir el mismo texto. Porque efectivamente si la marca está pendiente todavía sigue siendo kasher y pueden cobrar por eso. Lo que me refiero es que escriban cualquier cosa, el alef bet, cosas betelim, nada que ver con el primer texto, que no sea el kasher, que no sea lo que pasó, ¿sí? Y después borren y después escriban el segundo. Y ahí, ¿qué marca vas a ver? Una marca de algo que no era de barim betelim, eran cosas banales, cosas que no puedes basarte en esas marcas para nada. Entonces, por eso, en ese caso, no tenía ningún problema, no iban a poder cobrar con ese segundo documento. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.